Bueno, bienvenido a todas y todos. Mi nombre es Fabio Steibel. Yo soy de ITS, Instituto de Tecnología y Sociedad. Somos 40 personas, estamos en Brasil, tenemos este proyecto Conecta Trabajadores que hacemos acá y hacemos en Brasil. Y perdonas por mi portuñol, estoy a tomar clases. Este es una metodología, un espacio muy extraño. Porque generalmente cuando tenemos personas con tanto conocimiento, hablan para 100, 300 personas. Y también cuando tenemos encuentros, no tenemos tanta diversidad de stakeholders. Así que esta es una metodología extraña, propositalmente extraña, porque queremos conectar los diálogos, conectar las perspectivas. La teoría de cambio de nuestro proyecto es que los trabajadores acá en Brasil tuvieron suceso en estar en la internet y charlar sobre sus condiciones de trabajo y sobre sus problemas. Pero no hay tanto suceso, no hay tanto éxito en conectarse con los espacios de toma de decisión. En gobierno, en plataformas, hay aberturas, pero no hay tanta conexión. Por eso este proyecto, por eso Conecta Trabajadores, para que los trabajadores tengan condiciones, tengan interés, tengan abertura, para cambiar ideas, para participar de toma de decisión de sus derechos. Y en este proyecto tenemos ninguna opinión sobre cuál debe ser el reglamento de trabajo por plataforma. Nuestra posición acá es solamente de ofrecer una metodología, un espacio de intercambio para que ustedes, que son las personas responsables, hagan los diálogos. Por fin, este no es un espacio de deliberación. No vamos a votar, decidir por nada. Este es un espacio de diálogo. Hay 2 seguimientos y en el segundo seguimiento es todo horizontal, explicamos después. Voy a presentar el primer segmento de este evento, que es el panel público. Tenemos acá 5 personas de gran conocimiento y de diferentes sectores: gobierno, plataformas, trabajadores, academia, sociedad civil. Hay muchos conocimientos acá. Cada uno de ellos tendrá 7 minutos para hacer una charla, lo que quieras. El tema sugerido es la idea que necesitamos para reglamento de plataforma, pero tiene libertad. ¿Por qué hacemos eso? Y vamos a grabar y a dar publicidad. ¿Por qué hacemos eso? Para que exista un espacio sin interrupción de un stakeholder a hablar lo que quieras. Toda la dinámica, preguntas, respuestas, se quedará después sin cámaras, sin internet, sin publicidad, para facilitar un debate más horizontal. Empiezo entonces con nuestro primer invitado, Juan Nicolás Escando, que es de gobierno, director de Derechos Fundamentales del Trabajo. Juan, bienvenido. ¿Quieres hablar acá? Sí, no, la cámara. El video diga sí. Muchas gracias por la invitación. Desde el Ministerio del Trabajo es un gusto participar en espacios de diálogo social, porque somos conscientes de la importancia sobre la construcción de políticas y mecanismos de reformas que atiendan las necesidades particulares de la población. Nosotros, y con el liderazgo de nuestra ministra Gloria Inés Ramírez, cumplimos un objetivo particular de la política del gobierno del cambio, y este objetivo estaba centrado en generar diálogo social tripartito de forma efectiva, y por eso desde octubre del 2022 se convocó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un espacio constitucional donde hace presencia el tripartismo, y ese tripartismo precisamente como la garantía de hacer efectivos también los convenios internacionales que ratifica el Estado colombiano. Ahí se tomó la decisión política de que entre centrales sindicales, gobierno nacional y los gremios pues, discutieran sobre un articulado de una subcomisión para la reforma laboral. Este sentir amplio tenía también como criterios poder poner en sintonía nuestras reglas laborales al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho y a los estándares de la OIT, pero sobre todo también cumplir con compromisos derivados de organismos internacionales a través de espacios
de cláusulas laborales que se depositan en los tratados de libre comercio, como aquellas que se derivaron de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Toda esta suma tenía también la pretensión, pues, de ajustar la normatividad a los estándares internos, es decir, jurisprudencias de las altas cortes que estaban pendientes de recogerse a partir de un articulado concreto, y ahí descansa también, pues, la necesidad de llevar este tripartismo a lo que la propia OIT denomina como el tripartismo plus, hablar con la ciudadanía más allá de la comisión permanente. Hicimos encuentros territoriales de los cuales tenemos una muy buena experiencia recolectada en insumos técnicos que permitieron en marzo del 2023 presentar el primer texto de reforma laboral. Y ahí me detengo en el capítulo de lo que nosotros discutimos como las plataformas digitales bajo dos conceptos. El primero es que el Ministerio del Trabajo concibe el trabajo en plataformas bajo la noción de que la persona que hace el trabajo es trabajador, no es un colaborador, es un trabajador que formalmente tiene derechos y sobre el cual hay unas discusiones de orden social, de orden jurídico, que requieren la atención del tripartismo en sentido estricto. Dos, que la disposición de dar una discusión sobre qué tipo de noción jurídica cobija una plataforma digital, en todo caso no debe perder de vista el equilibrio que debe darse entre el ejercicio de los derechos humanos laborales y la posibilidad también de la libertad de empresa. Hay un escenario muy positivo que nosotros, precisamente en respeto de ese tripartismo, motivamos para encontrar una fórmula jurídica para llevar en la reforma laboral. Tres, nosotros somos convencidos de que es a través del diálogo que se pueden construir propuestas para llevarle al Congreso de la República, porque es el Congreso el que tiene la autonomía y la independencia para consolidar la mejor reforma laboral posible, y entre ellas los mecanismos que deben proteger en el esquema de derechos a los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, y en este caso de reparto. Y ahí cierro un poco la mirada, porque si bien en las mesas técnicas y territoriales en las regiones pudimos recolectar insumos sobre la necesidad de amplificar la regulación a otro tipo de plataformas, pues el gobierno y el ministerio optó por regular aquellas sobre las cuales tenía insumos y mecanismos para identificar también fórmulas adecuadas de regulación, sin perder de vista dos escenarios en lo jurídico, y quiero dejarlos claros desde este comienzo. Primero, no anulamos la posibilidad de la discusión sobre la laboralidad, no está anulada del total. Hay un criterio en el articulado que se lleva sobre el principio de la realidad. Si ese principio de la realidad, que es también de orden constitucional, se mantiene en la regulación, pues con seguridad, digamos, posibilitará la agenda de exigencia de derechos a partir de la justicia laboral en sentido estricto. Y el otro mecanismo es que no podemos perder de vista que en el fondo de esta discusión jurídica hay temas de la noción de la dignidad humana, del trato que están recibiendo trabajadores y trabajadoras en las calles al momento de trabajar o laboral en relación con una plataforma. Y si eso es así, pues lo básico es por comenzar a hablar sobre protección social. Y nosotros, como mandantes también y de hacer parte de la OIT, pues requerimos un compromiso del Estado en su conjunto, de las instituciones, para posibilitar que haya protección laboral a partir de ese equilibrio entre empresa y trabajador sobre la noción de qué tipo de contrato se va a ofrecer y qué tipo de contrato se va a aceptar. Ese acto de voluntariedad es máximo para poder motivar relaciones laborales en el sentido estricto cuando así lo determine ese diálogo voluntario, o cuando son propias de la independencia, que también posibiliten algo que no tenemos hoy en la legislación, y es una protección laboral en orden al pago de la seguridad social sobre unos factores y porcentajes que ustedes conocen. Hoy un trabajador independiente paga sobre el 40% del IBL, y ese 40% le decimos el 60% lo paga la empresa de la plataforma y el 40% lo pagará el trabajador en la noción independiente. Pero hay algo que no debemos perder de vista, y es la noción también del riesgo en la calle, del riesgo laboral, que para que ampliemos un poco también la discusión, y es cómo a partir de esta noción jurídica ampliamos la posibilidad de que la empresa asuma, con independencia de si es independiente o es
directamente laboral el contrato, asuma el pago de los riesgos laborales al 100%. Yo creo que eso es una dinámica en derecho comparado también que nos permite avanzar en la protección social sin perder de vista los esquemas. En el fondo hay más discusiones en el articulado y quiero poner algunas sobre esta conversación amplia de diálogo social. La primera es la necesidad del respeto a la soberanía del tiempo y a la disponibilidad de las personas que están alrededor de un trabajo en plataformas. Y hablemos en este sentido de plataformas de reparto. Esta disponibilidad en el tiempo debe respetar los estándares internacionales, debe respetar el mandato constitucional del convenio 01 de la OIT, 8 horas de trabajo, y esas 8 horas de trabajo en ningún momento pueden estar por debajo precisamente de la posibilidad de tomar una decisión autónoma sobre la ruptura de esos tiempos para el descanso. Ahí también hay que equilibrar descanso, soberanía del tiempo y amplificar sobre todo la posibilidad de que se exija claridad alrededor del algoritmo. Y ese algoritmo será fundamental en la discusión que tendremos en el Congreso de la República. Cierro en un minuto con esto y acá depositamos mucho de nuestros esfuerzos técnicos, y es que si no perdemos de vista que las personas son trabajadores con independencia de la noción de la contratación, en el fondo también el gobierno está comprometido con que se pueda ejercer el derecho de asociación sindical, y es ahí donde nosotros motivamos una conversación más amplia que el capítulo concernido a las plataformas digitales del reparto, porque es a través del ejercicio de la negociación colectiva con garantías que podemos generar también transformaciones en el diálogo social tripartito. Juan, muito obrigado. Gracias por su posición muy bien articulada, y hay espacios de deliberación y participación dentro del gobierno también. Paso ahora para Javier Parra Muñoz, de Trabajadores de UNIDAP. Hablas de acá que la cámara te ama más. Sí. Buenos días, mi nombre es Javier Parra, pertenezco a UNIDAP, Unión de Trabajadores de Plataformas. En este momento venimos con una moral muy alta, muy contentos, pero con un sinsabor, con la alegría de que se ha logrado por medio de UNIDAP, que ha logrado que por primera vez una empresa tan grande como lo es Rappi nos reconozca como trabajadores y no como colaboradores. Gracias al gobierno, por parte del viceministro Edwin Palma, ayer se logró firmar un acuerdo de tarifas con Rappi. Lo logramos. Ese es un trabajo que viene desde ya hace bastante tiempo y ha sido muy importante, aunque las expectativas en el momento para nosotros, con los compañeros, es hacerles lograr entender a nuestros compañeros de que fue un gran logro. Así las tarifas no hayan sido las adecuadas o no hayan sido las mejores, pero ha sido un gran logro. ¿Por qué ha sido un gran logro? Porque en años pasados, cuando empezó Rappi, el pedido mínimo estaba sobre un valor de 5.000 pesos. Cuando llegaba el cambio de año, viene el aumento de los salarios a todo trabajador, a toda empresa, pero a nosotros no. A nosotros, muy por el contrario, año tras año, en vez de aumentarnos el valor del domicilio, cada año nos iba bajando, y nos iba bajando, hasta llegar a un punto que fue escalado, que ya eran 2 pedidos por 3.000 pesos. O sea, fue bajando de una manera desorbitante, pero no podíamos frenarnos, porque no teníamos quien nos escuchara, quien nos colaborara, quien nos apoyara. Y hoy día le damos gracias al gobierno, que ha sido el primer gobierno
que ha puesto las manos al fuego ahí por nosotros, ha estado pendiente y ha estado luchando para que este trabajo se nos reconozca. Con la reforma que se hizo, o la que se quiere hacer, se hizo un acuerdo con Rappi de que a partir de ayer no podrán bajarnos más las tarifas. Eso es diferente a como veníamos, ya hay un acuerdo, ya hay algo firmado, ya es un pacto, ya hay algo legal, la cual nos garantiza de que, muy por el contrario, se irán aumentando las tarifas, ¿sí? Por consiguiente, vendrán más beneficios. Los otros beneficios, como lo decía acá Nicolás, es la cuestión de lo de los accidentes, lo de los riesgos laborales. Todas esas cuestiones vienen de la mano de estas firmas, pero todo esto lo podemos lograr es haciéndole caer en cuenta a los compañeros de Rappi, a nuestros colaboradores rapitenderos, de que ha sido muy bueno el logro, y esa es la idea, de seguir adelante y seguir siendo respetados y no que se nos vulnere la dignidad humana. Muchísimas gracias. Javier, mucho obrigado por traer insumos históricos de colaboración, negociación entre sector privado y trabajadores. Paso a palabra para Manuel Rad Berrío, de Plataformas, presidente de la Red Latina en Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías. Manuel. Muchas gracias. Primero, un saludo para todos. Este es un escenario... No, aquí estoy bien. Sí. Este es un escenario muy grato, muy pertinente y que esperamos provechoso para definir lo que será el futuro de la regulación en temas de plataformas. Como preámbulo, quisiera comenzar señalando premisas para abordar una discusión en este tema. No todas las plataformas hacemos lo mismo y no todos los que trabajan en plataformas tienen una relación laboral. Entiéndase, se trabajan, pero no necesariamente están regidos por un contrato de trabajo y no necesariamente tienen que estarlo. Esa es una premisa. Según el contexto, según la plataforma, según las dinámicas de la relación, debemos pensar en concreto cuáles pueden ser las regulaciones aplicables. Pensar una regulación general para todas las plataformas es desconocer su diversidad y además, en ocasiones, terminar bloqueando la implementación de nuevos modelos de gestión o de relación que pueden mejorar. Lo que en últimas nos interesa es la vida digna y la calidad de vida de todos los ciudadanos que trabajan. Ese es el objetivo final. Si ese es el objetivo final, nuestra historia, y este es el segundo punto de premisa o de reflexión, nuestra historia en la relación obrero-patronal lo que ha encontrado es un modelo de financiación de los objetivos para la vida digna. Entiéndase, la remuneración justa y la seguridad social. Ese modelo de financiación histórico, uno para todos, ha previsto que de la misma relación salen las correas y quien no tenga la cobertura pues será en teoría amparado por el Estado. Cuando eso se vulnera, y aquí la tercera premisa, toca ir a reclamar. Y nuestros sistemas de justicia, especialmente en Colombia, no lo digo yo, lo dicen 8 de cada 10 colombianos, no funciona. Entonces, hablar de derechos no significa necesariamente efectividad de los derechos. ¿Estamos claros en eso? Luego, pensar reformas en marcos regulatorios que declaran derechos sin considerar la eficacia en la administración de justicia, sin considerar la jurisdicción y el alcance que tiene la jurisdicción nacional ante relaciones laborales que pueden concebirse como transnacionales, entiéndase, problemas globales que estamos resolviendo solo localmente, lo que demuestra es la incapacidad del Estado Nacional para resolver un problema que hoy está mucho más allá de sus posibilidades. En ese sentido, para concluir mi participación, necesitamos entender la diversidad de los actores, tanto de plataformas como de relaciones. Necesitamos entender que
las plataformas y el escenario digital abre lo que se llamó, o lo que llamó Kenichi Mae, el nuevo continente invisible. Estamos hablando de un escenario global transnacional y que requiere, para hablar de derechos, de autoridades transnacionales o internacionales. Y tercero, pensar en nuevos modelos de financiación para lo que en últimas es el objetivo. No es vino nuevo, no de viejo. No es pensar que solo el contrato laboral o el contrato de trabajo como el que tenemos en Colombia es la solución. Tenemos que pensar nuevos modelos de financiación para asegurar la remuneración justa y la seguridad social de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Era más difícil competir en el mercado porque nosotros no éramos los que decidíamos si el cliente quería vernos en la primera posición, en la segunda, en la tercera, si cuando nos buscaba nos encontraba. Y ahí fue, pues porque somos de base tecnológica, decidimos crear Tu Orden, una plataforma de delivery. Nuestro sueño era que los restaurantes fueran socios de la plataforma, pero no socios aparecen en la plataforma, sino realmente con acciones, con participación, con todo. Así fue como comenzamos nosotros. En el 2020, en febrero, nos reunimos con todas las grandes cadenas. Frisbee, Alsea, KFC, Buffalo Wings, Crepes, buscando una solución porque ya veníamos viendo qué iba a pasar con las plataformas. Cada día la comisión más alta, nos pedían más cosas, y estábamos en una negociación porque yo les dije, yo pongo la plataforma y el que tenga más domicilios coja más participación de la empresa, no importa, pero hagamos una plataforma que sea para el sector, que podamos controlar también el ingreso de los jugadores. ¿Por qué? Porque nos enfrentábamos a jugadores en la informalidad, cocinas cerradas que no pagaban prestaciones a sus empleados, que pagaban más comisión con tal de aparecer de primeras, y pues porque tenían unos gastos diferentes. Lastimosamente llegó pandemia, llegó el COVID, y pues todos estos acuerdos no pudieron tomar porque quedamos en manos de las plataformas de delivery que estaban actualmente. El mundo cambió, y las personas después de COVID también cambiaron. Yo fui el mayor detractor de las plataformas de delivery bajo la contratación de economía colaborativa. Hoy me toca retractarme, que viendo en mi mundo ideal, el que yo me soñaba, donde todos los empleados del país tuvieran salud, pensión, ARL, es el mundo ideal, pero Colombia tiene un 55% de empleos informales. Eso quiere decir que si estamos hablando de 100.000 trabajadores de plataformas, estamos 0.5% de los trabajadores de Colombia. Y es lo que queríamos que regulara. Yo estuve con Nico, con la ministra, en otra calidad donde quiero que todos los domiciliarios tengan salud, pensión y ARL como lo hacemos nosotros. Pero la gente cambió, los sueños de las personas cambiaron. Hoy la gente quiere trabajos donde tenga experiencias, donde tenga libertad de tiempo. Hoy en día nuestros restaurantes están sufriendo porque las áreas de recursos humanos no logran contratar personal, porque la gente no quiere tener un jefe, no quiere ir a cumplir un horario, no quiere transportarse una hora en transporte público para llegar a trabajar. Está cansado, los restaurantes funcionan mal, salimos a las 10 de la noche y la persona tiene que ir Transmilenio y volver otra vez a las 11 de la mañana. El tema de plataformas hoy en día no solo va a ser plataformas de transporte, plataformas de contratación para todo tipo de empleados, en los hoteles, en los restaurantes, donde debe ir a trabajar por horas. Hoy el salario mínimo, una persona que trabaja por el salario mínimo, con todo, con cesantías, con primas, con vacaciones, es de 1.750.000 pesos en Colombia. Una persona haciendo turnos o trabajando para una plataforma puede hacer 100, 120.000 pesos al día. Su ingreso es mucho mayor. Y vivimos en un mundo donde la gente quiere el ingreso ya, donde la gente no está pensando en la pensión a los 65 años, donde la gente con las ayudas del gobierno puede tener un Sisbén. Entonces, a lo que voy es, hoy en día se necesita regulación porque estamos en un vacío donde el trabajo de los domiciliarios perdió esa dignidad. Hoy los vemos sentados en las calles, maletas sucias. Es un foco
complejo también para los mismos negocios, porque mis mismos domiciliarios se sentaban al frente de los restaurantes y me llamaba el dueño del restaurante, oiga, ¿me puede mover los domiciliarios? Que es que no me dejan entrar a la gente. Necesitamos reglas claras para lado y lado. Las plataformas podemos aprovechar esta economía colaborativa y pagar menos. Los felicito por las tarifas, pero sencillamente hoy en día un domicilio debería costar mínimo 8.000 pesos para 3 kilómetros. Hoy está subsidiado. O sea, no es posible que a un domiciliario le paguen 3.000 pesos por un domicilio. Por 2. Sencillamente también hay una falta de legislación para las plataformas, porque si alguien pagó 8.000 pesos por un domicilio y yo le pagué 3.000, esos 5.000 pesos para una comisión de IVA que debe pagar la plataforma. Hoy en día ninguna de nosotros como plataformas, creo que nadie paga esto. Nadie paga impuestos sobre lo que le descuentan los domiciliarios, porque eso tendríamos que facturarles. Lo mismo a los clientes, el domicilio. Yo creo que hoy necesitamos reglas claras, primero, para dignificar el trabajo. No va a cambiar, ya es demasiado tarde, ya ha pasado casi 10 años desde que las plataformas están en el mercado y va a seguir creciendo. Tenemos que ver lo que estamos acabando. Hoy todo este trabajo de economía colaborativa es genial. Si yo estuviera buscando trabajo hoy, pues prefiero saltarme una entrevista de trabajo, prefiero que me digan que no y me registro y ya tengo trabajo y fuera eso tengo el ingreso del día. Esto no va a cambiar, pero necesitamos reglas claras en cuánto deben ganar cada kilómetro en el que se mueven. También necesitamos reglas claras para que más jugadores entren, porque hoy hay realmente yo no quise entrar en la modalidad de economía colaborativa porque ¿qué pasa si un domiciliario se me accidenta? ¿Qué pasa si se muere? Hoy en día el resto de competidores no tienen la opción de poder ingresar por el miedo de lo que puede llegar a pasar, pero las plataformas grandes asumen esos riesgos y pues hemos visto muchas demandas laborales que no han continuado, pues porque hay un arreglo entre plataformas, pero sí necesitamos reglas claras hoy, porque esto no va a ser solo plataformas digitales, sino van a ser todos los tipos de empleo y necesitamos puntos en el cual la legislación avance mucho más rápido porque ahorita acabamos con la gallinita de los huevos de oro que son los restaurantes. Hoy muchas empresas del mercado, cadenas de comida, se están yendo a liquidación y estas plataformas posiblemente van a salir del mercado cuando ya no haya a quien venderle, pero acabamos con los empleos formales. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gabriel trae algunos puntos que son necesarios para que hacen parte del reto. Uno de ellos es la tensión que se establece entre trabajo formal e informal y los mercados que acontecen, que se relacionan con como también de concurrencia. Un mercado con concurrencia saludable es un mercado que tiene más condiciones de tener reglas claras y mejoras para las condiciones de trabajo. Por último, vamos a Natalia Teresa Berti, de Academia Universidad del Rosario. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar con una pregunta que es… ¿Quieres que pase este? No hace falta. A mí me gustaría empezar con una pregunta que es ¿qué es lo que está en cuestión cuando pensamos la regulación del trabajo de plataformas? Me gusta hacer esta pregunta cuando pienso política pública o converso sobre política pública, porque según cómo definimos aquello sobre lo cual estamos discutiendo, definimos quiénes entran en la discusión y sobre qué temas vamos a discutir. Entonces, con el tema de la regulación del trabajo siempre nos pasa que entramos en una tensión, que puede ser también una complementación, entre regulación del trabajo y políticas de desarrollo industrial, políticas de desarrollo económico, ¿sí? Entonces, frente a estos discursos que hemos estado escuchando sobre qué pensamos cuando pensamos la regulación del trabajo, me gustaría también traer a colación otros discursos que vamos a escuchar que interpelan la búsqueda de la regulación del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, un primer discurso tiene que ver con
si regulamos, vamos a estar afectando la posibilidad de generar empleo, particularmente empleo para personas que no entran en las modalidades de trabajo formal o de trabajo registrado, como mujeres, migrantes, personas mayores, etc. Otro de las interpelaciones que vamos a escuchar es que la regulación del trabajo puede afectar la competitividad de los negocios que se vinculan a las plataformas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una redistribución de costos, costos que hoy asume el trabajador, que empezarían a redistribuirse a los distintos intermediarios que operan en la economía de plataformas. Otra de las interpelaciones que podemos escuchar es que estamos afectando el desarrollo de la industria de plataformas con capitales locales, una industria que se presenta como industria de la economía del conocimiento, que modifica el patrón, digamos, de nuestras economías y presenta las posibilidades de otras formas de exportación que no dependen tanto de las commodities que generalmente exportamos. Y otra discusión muy vinculada con la anterior tiene que ver con que la regulación del trabajo podría afectar la creación de un sistema productivo innovador por las externalidades que generan las plataformas. Yo personalmente pienso que regulación del trabajo y promoción industrial pueden complementarse y de hecho la complementación tiene que ver con algo que se mencionaban mis colegas acá en la mesa, que es que no es posible hacer efectiva la regulación del trabajo si no hay determinadas características en el mercado de trabajo, si no hay determinadas características en la estructura productiva que generan empleos de calidad. Entonces, creo que siempre tenemos que ir pensando ambas cosas de la mano. Entonces, de esta forma, cuando hablamos de regular plataformas, traigo algunas preguntas que varios ya han mencionado y que están dando vueltas en las mesas seguramente, que tienen que ver con cómo vamos a pensar la relación que se establece entre quien realiza el servicio y los otros intermediarios que hay en la cadena de las plataformas, porque no solamente están las plataformas y los restaurantes, por ejemplo, sino que ya vamos a ver que hay otros intermediarios. Entonces vamos a pensar eso como una relación de dependencia o como un tipo de trabajo de cuenta propia, o incluso vamos a preguntar si es trabajo, porque no solamente está el trabajador que lleva un domicilio, por ejemplo, sino que tenemos un cliente que regala sus datos, tenemos un cliente que hace un comentario de un restaurante y está integrando datos a las plataformas, otra persona que está mirando su celular y se queda un ratito mirando una publicidad y eso ya genera datos que son, digamos, insumos para la generación de valor de otros negocios que van generando las plataformas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a considerar trabajo, ¿cómo lo vamos a regular? También el tema de pensar, bueno, ¿cómo vamos a medir ese trabajo? ¿Va a ser por hora, por proyecto, por envío, por pedido? Otro de los temas que se trajeron a colación hoy es qué riesgos implican esos trabajos y qué regulaciones atraviesan este trabajo que van más allá de la regulación laboral. Como les decía anteriormente, hay que pensar cuántos intermediarios hay, qué tipos de intermediarios hay en esta economía de plataformas, qué responsabilidad tiene cada intermediario con respecto a las condiciones de trabajo. Les traje algunos ejemplos, como unos más conocidos que tienen que ver con el restaurante, la plataforma, el dueño de la cuenta o del vehículo que puede arrendarle la cuenta y el vehículo a otra persona que es la que efectivamente lleva el pedido, la plataforma de pagos, que muchas veces termina perteneciendo o termina siendo parte de un conglomerado donde está la plataforma y la plataforma de pagos y el cliente. En otros casos vamos a tener a un cliente cuando estamos hablando de plataformas que son independientes del lugar en el que se realiza el servicio o el trabajo. Tenemos un cliente, tenemos la plataforma, tenemos un trabajador que está bien rankeado en la plataforma, que recibe ese trabajo que puede ser bastante atractivo, lo fragmenta y busca otros trabajadores que no tienen ese nivel de ranking en la plataforma para obtener ese trabajo. O también tenemos el caso de las trabajadoras de tipo modelos webcam, que además de las plataformas y los clientes vamos a tener estudios y trabajadores que están intermediando en el trabajo. Entonces la pregunta es esa, ¿cuántos intermediarios hay? ¿Qué responsabilidad tienen respecto a las condiciones de trabajo? Y otra de las cuestiones que tiene mucho que ver con esta idea de cómo regulamos el trabajo y cuáles son, digamos, las condiciones del mercado de trabajo para que esa regulación del trabajo pueda ser efectiva, tiene que ver con, bueno, cuál es la regulación laboral con la que contamos, qué posibilidades reales tenemos de aplicarlas, cuál regulación del trabajo tendríamos que aplicar, la de acá,
la de la plataforma, la del lugar donde está el cliente, la del lugar donde están los intermediarios. Un elemento que me parece que es muy importante que empecemos a estudiar, que tiene que ver con cómo circula el dinero del pago de los trabajos de plataforma, y ahí, digamos, podemos ver si hay posibilidades de cobrar impuestos, qué impuestos cobrar y cómo cobrarlos, y cómo todo esto afecta al ingreso y a las condiciones de trabajo del trabajador. Y por último, digamos, no solamente pensar en la regulación y el sistema judicial, sino también en qué fuentes de poder, disponen los trabajadores para poder exigir esos derechos laborales, ¿no? Y acá no sé si tengo un minuto o ya nada, listo. Después podemos conversar sobre qué entendemos por estas fuentes de poder del trabajo. Muchas gracias. Seguimos ahora para la segunda parte. Hay dos personas del equipo de ITS acá, Nina y Karina. Nina es una de las mejores experts en trabajo de plataforma en Brasil y, por cierto, en ITS. Karina en diálogos cívicos y comunicación, por ejemplo, de sindicatos. Y haremos dos grupos de discusión ahora. Encerro esta parte del evento, que es la parte pública, y de aquí hasta el final no habrá internet, no habrá grabación, no habrá publicidad. Hay un fotógrafo que saca fotos, pero son más para comprobar y prestamiento de cuentas de este proyecto. Si quiere una foto suya, enviaremos a usted y puede dar publicidad. La publicidad de estas fotos será solamente muy reducida porque lo importante es las charlas que se pasan acá.